Mientras tomo un café, queridos caminantes del camino hacia la fe católica, les cuento la historia de un hallazgo, todo un hallazgo, un maravilloso hallazgo. Esto inicia ayer, día 1 de septiembre del año 2024, al leer un comentario de uno de ustedes, seguidor del camino de este canal, donde decía que sugería que en vez de utilizar el término ojalá, usáramos o gracias a Dios o que sea pronto por gracia de Dios, o un término semejante, porque ojalá era oj-alá y en realidad es osh-alá, ashalá, que es gracias a Dios, pero a un Dios que no es verdadero, al falso Dios de los musulmanes. Y que estamos agradeciendo sin darnos cuenta cada vez que usamos esos términos. Y en aras de responderle correctamente y adecuadamente, dije, bueno, me voy a fijar en el original del libro traducido al español para ver cuál es el término real que usaron en el original y que luego la editorial que hace esta traducción, que es la que anda por las redes, usó o decidió usar. Y así fui y primero encontré el texto del original del que anda en las redes de la editorial Gaudete, que es la editorial española que se dedicó a publicitar esta obra, a publicar esta obra, a editar esta obra y a traducir esta obra. Y encontré, seguí buscando, porque no encontraba el original. Y dije, bueno, el original no debe estar en español, porque el apellido del autor es Armanchon, es francés, o creía que era francés, y lo busqué como francés. Busqué primero el autor, encontré los datos del autor y encontré también que él había escrito esta obra en francés, y la empecé a buscar en francés. Y Dios me la enseñó en francés porque no está por ningún sitio, no está en las bibliotecas más grandes del mundo, de internet como archive.org, o sea, archive.org, si es que se pronuncia correctamente así en inglés, si no sepan me disculpar, que tiene millones de libros. Tampoco está en Script, si es que se pronuncia así, bueno, sepan disculpar. Y no la publicaba ningún otro medio salvo en español. Y allá Dios me muestra una plataforma que la tiene publicada en el original francés, copia por copia, imagen por imagen, del libro original publicado en 1881, pero de la cuarta edición, que está publicado en 1964. Sí, dirán ustedes, mala fecha. Por supuesto, mala fecha, 1964. Hay libros que hay que tener muchísimo cuidado porque estos fueron editados durante el tiempo y magisterio del sátrapa anticristo Pablo VI. Durante el reinado del anticristo no es fácil que se le escape ninguna obra, sobre todo para destruirnos la fe. Si hizo lo que hizo en la iglesia, imaginaos lo que no haría en textos comunes. Pero empecé a leerlo y vaya sorpresa, impresionante. No solo constatar de que esta obra en francés no es exactamente igual a la obra traducida al español,
que hace la editorial Gaudete. Por el contrario, la editorial Gaudete, no sé si en ánimo de simplificar, simplificó demasiado y nos retasea lo fundamental que trae esta obra al inicio, que es los apuntes y comentarios específicos de puño y letra además, y luego, por supuesto, llevado a una letra legible, de Santa Teresita del Niño Jesús, donde ella expresa la trascendencia que tuvo en su vida esta obra de Armand John, que la define para lo que luego va a ser toda su vida como religiosa, tanto a ella como a su hermana, y tanto también en otros que ellas llevaron o dieron a conocer, en personas que estaban tambaleantes en la fe, dudosas, que estaban en crisis en la fe, y que le hicieron llegar la obra y las personas resolvieron su conflicto. Así que imaginaos la trascendencia que tiene esta obra de Armand John, que está dada a conocer así nomás, como una obrita, digamos, ¿no? Y a la que yo llego buscando compaginar un análisis, un estudio que estoy haciendo para contestar tanto a los Fernando Casanova de esta vida como a los Lorenzo Saavedra de este mundo, y a los Roberto Muñoz Rodarte, y a los Daniel Chávez, y a todos estos que andan en el mundo, que una vez que vieron la verdad mostrada por Dios, luego la patean, se la sacan de encima. Satanás se los saca de encima a ellos, en realidad, porque originalmente cada uno de ellos llegaba a un público, a un grupo de personas, donde si ellos habían empezado a ver la verdad, hacían que otros pudieran también, por su intermedio y sus canales, llegar. Y entonces Satanás lo primero que hizo fue voltearlos. Ahora, imaginaos que en este contexto en el cual vivimos, en el cual estamos sometidos permanentemente a la influencia nefasta de Satanás en cuanto a los demonios del aire que invaden el pensamiento, la cultura, la religión, la política, la literatura, la intelectualidad, todo está invadido por la mentira, y está invadido por la mentira que se hace pasar por verdad. Si en este tiempo de esta gravedad, esta obra, Satanás la quiso hacer pasar no solo por inadvertida, sino que en la mayor parte de las pestañas de las bibliotecas donde figura como dentro del ocultismo. Del ocultismo. ¿Por qué? Porque se llama Fin del Mundo Presente y Misterios de la Vida Futura. Y oculta entre la mugre misma de lo que es el ocultismo y todas sus obras y todos sus adalides y promotores, se encuentra esta obra que hizo que Santa Teresita abrazara con total fidelidad y pasión la cruz de Cristo en su estado de religiosidad y contagiara a otros, a su hermana y a otras personas más, y que llegara como una de las más grandes santas, canonizada en 1925, de los últimos tiempos. Y así llego a esta obra increíble que, como verán, yo he llamado al video Complemento a la Introducción, Fin del Mundo Presente y los Misterios de la Vida Futura, de Charles Armand John, traducida al español, en este video número 2 que hace a la introducción, donde podrán experimentar la misma maravilla que sintió el autor
Armanchon, cuando escribe, o sea, no Armanchon, sino el biógrafo de Santa Teresa, uno solo de ellos, tal vez el menos conocido, que escribe tomando en base los apuntes de los libros de Santa Teresa que todavía están en Lisieux, en el convento, dando testimonio de su verdad, cuando se encuentra que, no habiendo sido explicitado este libro y estas obras de Armanchon en la vida de Teresa por ninguno de sus otros biógrafos más conocidos, la sorpresa y la emoción cuando constata la importancia que Teresa le había dado a esta obra, que su hermana le había dado a esta obra. Así que bueno, ese es el motivo por el cual llegamos a este complemento a la introducción Fin del mundo presente, ¿no? Y los misterios de la vida futura. Que además les cuento que como hice la traducción al francés de toda la introducción porque empecé a ver que no se ajustaba a lo que está escrito en la traducción de Gaudete, hice entonces toda la traducción de la primera parte de lo que es el libro original de 1881 y el suplemento que le agrega como prólogo a la edición de 1964, donde dice este autor que hace esta nueva publicación, republicación, que explica por qué la hace, y dice, entre otras cosas, lo más sobresaliente que tiene esta obra, que es que él se va a ajustar absoluta y fidedignamente al texto original de la obra de Armanchon, que tocó el alma de Santa Teresita y la llevó a ese estado de santidad, tanto a ella como el de su hermana, siendo puntualmente puntilloso y a tal extremo que hasta las comas en el lugar donde están puestas en el original habrán de estarlo ahora. Solo sumará en lo que hace a las referencias las pautas y los escritos y las palabras y los textos que Santa Teresita escribió sobre aquellos puntos de la obra que más produjo impacto en ella y que están refrendados de su puño y letra. Así que esto hace que, siguiendo el resto de la obra, el libro tiene aproximadamente 330 y pico de hojas. Ya de entrada, más de 70, fácil, si no 100, hojas más que el que presenta la editorial Gaudete. O sea, ¿qué le rebanó la editorial Gaudete? Hay que verlo. Lo cual hace que empecemos con esta historia en la traducción de este libro como punto fundamental de muchas otras cosas que han de ser sumadas al canal. Pero ya habiéndome tocado a mí el alma de esta manera, en el interés de saber si la obra está tal cual, esto me va a obligar a que, así como sucedió con el libro del cardenal, con la obra, no el libro, la obra mayúscula del cardenal Luis Villot de la Parucía, que también buscando la traducción al español me encuentro con una traducción más que regular, hecha al español también por primera vez por un grupo de llamados católicos tradicionales, que no lo son, no son católicos, menos de la tradición, pero bueno, se dicen así, que habían hecho una traducción que yo la leía y era como si le hubieran pasado toda la página por el traductor de Google. Mi defensa Google es que cuando vos le pones de a trozos pequeños en la traducción,
en general calza perfecto. Pero si pones toda la página te tira cualquier cosa. Y así es como cada una de estas páginas del libro de la parucía había tirado cualquier cosa. Así que, tocada por Dios y con la asistencia de Dios, porque yo no hablo otro idioma que el mío en español, Dios me asistiera para poder llevar a cabo la traducción completa de la obra de Luis Villot, y así también con otras obras que están publicadas en el canal, que vienen o del francés o vienen del inglés. Este regalo va a hacer posible también que empiece a traducir página por página, capítulo por capítulo de esta obra. Y yo les voy a decir lo siguiente. A mí me llevó a hacer la traducción del libro de Luis Villot, que tiene unas 160, no llega a 200 páginas, creo, no me acuerdo bien ahora, pero no llega, aproximadamente 6 meses. Entre que lo traduje, me desaparecían los archivos, los iba grabando, me desaparecían los audios. Y así hasta el último día, en el que además de haber estado ya grabadas casi 4 horas de uno de los videos, desaparecen prácticamente todos. Así que tuve que volver a hacer todo el trabajo. Por lo que intuyo que si esta obra de Teresita, que da a conocer la relación de Dios con el hombre al cual viene a rescatar y salvar, que es de lo que trata en general el libro, no lo he leído solo esta parte que traduje y que estoy subiendo. Evidentemente va a ser difícil. Así que bueno, nos pondremos a la tarea de esta traducción. Y por supuesto, si existiera entre ustedes alguien que habla con solvencia, perfecto, el idioma francés y sabe traducir del francés al español y está dispuesto a poder hacer esta tarea, porque por supuesto a mí me va a llevar mucho más tiempo que alguien que hable francés naturalmente en la traducción del libro, porque yo tengo que verificar que las palabras que estoy usando sean las correctas, que el texto encaje, que sea adecuado, manteniendo el formato original del lenguaje, en fin. En cambio, así como llegó una persona que Dios me puso, que es la hermana Laura Elena Flores, traductora perfecta, porque habla el inglés y el español como de cuna, como si hubiera sido natural en ambos idiomas, y por lo tanto tiene la misma solvencia para leer, para hablar, para escribir, sin necesidad de estar haciendo determinadas consultas, sino excepcionalmente algunos términos, porque las obras vienen de 1700, del 1800, con un lenguaje del español o un lenguaje del francés y modismos, que además son obras religiosas, no se adaptan exactamente al de hoy, pero cuya perfección ustedes ya la han comprobado en los libros que hemos estado subiendo de la traducción directa de ella. Así que si alguien es tocado por Dios para hacer la traducción de este libro o de ayudarme, yo se lo voy a agradecer infinitamente, porque podría dedicarme a otra cosa mientras la persona lo va haciendo, yo después lo voy escuchando y lo vamos subiendo. Así que bueno, manos a la obra y empezamos ahora sí con el complemento a la introducción de la obra Fin del mundo presente y los misterios de la vida futura, del original de 1881 de Charles Armillon, publicada y editada en 1964 con ambos prólogos.
y anotaciones de Santa Teresita del Niño Jesús. Fin del mundo actual y misterios de la vida futura. Ampliación de la introducción, con traducción del francés al español por Bettina Galo. Ampliación de la introducción al libro editado por la editorial Gaudete, que no incluye este apartado y que, considerando sumamente importante, lo traemos. El mismo se extrae de la introducción de la obra original en francés de 1881 y un prólogo a la cuarta edición de 1964. Nota introductoria. Dice así: ¿por qué esta reedición? Es raro, de hecho, que la obra de un autor completamente desconocido para la mayoría se vuelva a publicar más de 70 años después de su tercera y más reciente edición, 80 años después de la muerte del autor. Y sin embargo, ¿cómo vacilar en presentar, al menos a los devotos de Santa Teresa y a las mentes curiosas por estudiar el curso de las influencias de un libro sobre tal alma, este fin del mundo presente y misterios de la vida futura del abate Armanchon, que la pequeña Santa de Lisieux decía que había sido igual a la imitación, el alimento de su alma? El largo pasaje que dedica 8 años después a estos recuerdos de sus 14 años se encuentran en los folios 46 y 47 del manuscrito de la obra de un alma, de Historia de un alma. Y por la misma razón de la edición conocida como los manuscritos autobiográficos. Pero dejemos la palabra a Monseñor André Combé, profundo historiador de la introducción a la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Esto se encuentra en la Librairie Briand de París de 1948 en su segunda edición. Y las siguientes citas están tomadas de las páginas 135 a 158 de esta obra. Lo mismo ocurre con las notas numeradas en los números. En la escuela de la imitación, la pequeña Teresa no pudo menos de fortalecer y desarrollar su noción de una vida enteramente hecha para Dios y resolvió no recoger nada de las alegrías terrenales. Fue en otra parte donde encontró la confirmación doctrinal y la elucidación que su impaciencia por los gozos celestiales y su soberana estima por una vida enteramente consagrada al amor divino en la austeridad del Carmelo deseaban. A la edad de 14 años, dice, con mi deseo de conocimiento, Dios consideró necesario añadir la más pura harina, miel y aceite en abundancia. Esta miel y este aceite me hizo probar en las conferencias del señor abate Armanchon sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. La lectura de esta obra sumergió mi alma en una felicidad que no es de la tierra. Ya intuía lo que Dios tiene reservado para los que lo aman, y al ver estas recompensas eternas tan desproporcionadas a los ligeros sacrificios de esta vida, quise amar a Jesús con pasión, darle 1000 muestras de ternura mientras aún pudiera. Al escribir estas líneas, Santa Teresa del Niño Jesús ha prestado al historiador de su pensamiento un servicio de primer orden. No creo, en efecto, que ninguno de los que hubieran podido estar ansiosos
por discernir las influencias sufridas por la pequeña Teresa Martín, hubiera ido en busca de este autor tan olvidado que es el abate Armanchon. Se habría equivocado, porque el testimonio es formal y además muy preciso. Teresa cita la obra que satisfizo su deseo por la ciencia. Nos cuenta la impresión que tuvo al leerla y resume en pocas palabras, muy sugerentes, las ventajas que seguramente habrá sacado de ella. Nada podría ser más importante para nuestra investigación. Nadie en Francia, añade el autor, añade el obispo Combes, en una nota, me parece que haya pensado en leer a Armanchon por encima del hombro de Teresa. Monseñor Lavelle, Santa Teresa del Niño Jesús, en la página 143, cita la segunda parte del texto que acabo de recordar, pero se contenta con observar que esta obra no parece haber conservado en el público católico el favor que ella le concedió. El padre Petitot fue capaz de escribir todo sobre su notable libro, Santa Teresa de Lisieux, un renacimiento espiritual, sin nombrar a Armanchon, ni siquiera en el numeral 3 del capítulo 2, los libros espirituales de Sor Teresa, en las páginas 68 a 76. El padre Piat, en Historia de una familia, en las páginas 263 a 264, observa con mucha razón. Estas conferencias son un hito en su espiritualidad y ubica por primera vez los versos de Teresa que reproduzco a continuación. Copiar mi corazón. Pero no busca precisar esta relación. Al reseñar la primera edición de esta introducción en la en la revista Ascética y Mística, en el número 89 de esta revista, en marzo de 1947, entre las páginas 84 y 85, el padre Olfe Galliard, S.J., señaló que este problema preciso había sido abordado en 1928 en la revista Il Conforto de los Camillos de Verona por el reverendo padre Algicio Daniel del Bon en una serie de artículos titulado El paraíso visto a través de la historia de un alma. Misionero apostólico, canónico, honorario de Chambéry y Aosta, ex profesor de Sagrada Escritura, Historia Eclesiástica y Elocuencia Sagrada en el Seminario Mayor de Chambéry, miembro de la Academia Imperial de Saboya, el abate Armanchon fue un predicador apreciado y codiciado, cuyo catálogo de impresos de la Biblioteca Nacional da a conocer un cierto número de discursos, panegíricos o conferencias. En 1881, publicó en la Librairie del Louvre de Saint-Paul, bajo el título Fin del mundo presente y Misterios de la vida futura, un volumen que contenía 9 conferencias predicadas en la Catedral de Chambéry y que tendían, según una notable noticia al lector, a luchar contra el error fatal y la gran plaga de nuestro siglo, que es la ausencia del espíritu sobrenatural y el profundo olvido de la vida futura. Al explicar su designio, el autor añadió, puesto que los sabios siempre han observado que los opuestos se curan
mediante la aplicación de opuestos, nos pareció que el remedio más eficaz para combatir el mal inveterado del naturalismo era una exposición clara, aguda, precisa, sin disminución de las verdades esenciales relativas a la vida futura y a la inevitable conclusión de los destinos humanos. ¿Cuán bien respondía tal plan al deseo de Teresa? ¿Cómo tal diseño respondió bien al deseo de Teresa? Pero, ¿cómo se ilumina ahora ante nuestros ojos el propio lector de este libro? Todo sucede, en efecto, como si después de leer este libro, Teresa hubiera concluido: ¿una presentación el mejor remedio? No, sino una vida enteramente sobrenatural y siempre tendiendo hacia su eternidad. Al menos eso fue lo que hizo Teresa. Y su experiencia demuestra hasta qué punto su demostración fue mejor que la de su maestro. Pero que el autor de tal libro pueda satisfacer la urgente necesidad de tal lector, sumergir su alma en una felicidad sobrenatural, responder a su presentimiento, enseñándole con autoridad lo que Dios reserva eternamente para quienes lo aman, y qué desproporción separa las recompensas divinas de los sacrificios que las compran. Que haya podido inspirar en esta alma ya sublime el deseo de amar a Jesús con pasión, esto sigue siendo para este orador demasiado olvidado no solo un título de gloria, sino un derecho a reconocimiento a todos los devotos de Santa Teresa, por tanto, de toda la Iglesia. Porque fue con él que Teresa aclaró el rumbo definitivo de su vida. De él recibe los motivos doctrinales que tranquilizan su espíritu y desarrollan el impulso espontáneo de su corazón. Incluso a su negocio se deben algunos de los rasgos de su estilo y su tendencia a no poner límites a sus deseos. Que nosotros, dijo el padre Armanchon el 8 de mayo de 1881, contribuyamos a hacer amar a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia e inculquemos cada vez más en quienes nos leen esta verdad capital. Servid a Dios y guardad sus mandamientos, para que es Él todo del hombre. Servid a Dios y guardad sus mandamientos, para que es el todo del hombre. ¿Cómo se ha concedido este deseo? Fue especialmente con su 7ª conferencia, habla de Teresa, sobre la eterna bienaventuranza y la visión sobrenatural de Dios, que este libro debió impresionar a Teresa. Pensando en esta influencia, no se pueden leer sin emoción páginas como estas. Como ninguna madre amó jamás a su hijo más tierno, así el Señor ama a su hijo predestinado. Es celoso de su dignidad y en la lucha de la devoción y de la liberalidad no puede dejarse vencer por su criatura. El Señor no puede olvidar que los santos, cuando vivieron una vez en la tierra, le rindieron homenaje y el don total de su descanso, de su goce y de todo su ser, que hubieran querido tener en sus venas una sangre inagotable para derramarla como prenda viva e inagotable de su fe, que hubieran deseado en sus pechos 1000 corazones para consumirlos con ardores inextinguibles, poseer 1000 cuerpos para entregarlos al martirio como huestes que renacían constantemente. Y el Dios agradecido clama: ahora me toca a mí. Al don que los santos me han dado de sí mismos, puedo responder
de otra manera que dándome a mí mismo sin restricción ni medida. Si pongo el cetro de la creación en sus manos, si las invierto con los torrentes de mi luz, es mucho. Esto es ir más lejos de lo que sus sentimientos y esperanzas jamás habrían aumentado. Pero no es así, no es el último esfuerzo de mi corazón. Les debo más que el paraíso, más que los tesoros de mi conocimiento. Les debo mi vida, mi naturaleza, mi sustento eterno e infinito. Si traigo a mis siervos y amigos a mi casa, si los consuelo, si los hago temblar, estrechándolos en los brazos de mi caridad, es para saciar su sed y sus deseos superabundantemente, y más de lo que se requiere para el perfecto reposo de sus corazones. Pero es insuficiente para el contentamiento de mi divino corazón, la extinción y la perfecta satisfacción de mi amor. Debo ser el alma de sus almas, debo penetrarlas e impregnarlas con mi divinidad, como el fuego empapa el hierro, que mostrándome a sus espíritus, sin nube, sin velo, sin la intermediación de los sentidos, debo unirme a ellos por un eterno cara a cara, que mi gloria los ilumine, que transpire e irradie por cada poro de su ser, de modo que, conociéndome como yo los conozco, ellos mismos se conviertan en dioses. Bastó con recoger el testimonio de Teresa, como nos hace conocer la historia de un alma, y atribuirle la importancia que merece detectar esta influencia. 2 fragmentos teresianos inéditos, que puedo añadir a estas páginas, confirman mi inducción y terminar de darle todo su alcance. Este libro también, dice Teresa, se lo prestaron a papá mis queridos carmelitas. Al contrario de lo habitual, porque no leí los libros de papá, pedí leerlo. Esta lectura fue una de las mayores gracias de mi vida. La hice en la ventana de mi cuarto de estudio y la impresión que sentí fue demasiado íntima y demasiado dulce para poder expresarla. Copié varios pasajes sobre el amor perfecto y sobre la acogida que el buen Dios debe dar a sus elegidos en el momento en que Él mismo se convertirá en su grande y eterna recompensa. Repetía continuamente las palabras de amor que habían encendido mi corazón. Todas las grandes verdades de la religión, los misterios de la eternidad me deleitaban. He aquí uno de estos pasajes copiados por Teresa. Extracto de la Quinta Conferencia sobre el purgatorio en la página 205. Aparece como una cita de San Juan Crisóstomo, sin referencia precisa. Teresa lo había guardado en el manual cristiano que utilizó en el Carmelo. Todavía están ahí. El hombre que arde con la llama del amor divino también es indiferente a la gloria y la ignominia, como si estuviera solo y sin testigos en la tierra. Desprecia las tentaciones. No le preocupa más el sufrimiento que si lo soportara en una carne distinta a la suya. Lo que es dulce para el mundo no tiene atractivo para él. No es más susceptible a cualquier apego a la criatura que el oro probado 7 veces es susceptible a la oxidación. Tales son, incluso en esta tierra, los efectos del amor divino, cuando se apodera vívidamente de un alma. 30 de mayo de 1887. Sabemos también que, estando en el Carmelo,
Teresa aconsejó a su hermana Céline leer las conferencias del padre Arminjon, a una persona cuya fe estaba sacudida. Disculpen la pronunciación. Podremos apreciar aún mejor esta dependencia cuando encontremos a Teresa y a Céline en el Belvedere. Ya estamos iluminados sobre un singular malentendido de la historia. Un biógrafo, que quiso ser penetrante y sincero, diagnosticó recientemente a Teresa de Lisieux un inmenso orgullo, por la razón decisiva de que ella terminará escribiendo lo que supera todo lo demás. Él, Dios, sabe que sólo así podremos prepararnos para conocerlo como Él se conoce a sí mismo, para convertirnos nosotros mismos en dioses. Extraña objetividad, que no hace más que escandalizar su ignorancia. En primer lugar, es inexacto decir que Teresa terminará con esta locura. Así es como comienza la frase que se le reprocha. Teresa le escribió y subrayó en su tercera carta a Céline el 23 de julio de 1888. Pero al escribir esta frase, la joven carmelita simplemente demuestra que todavía está bajo el hechizo de lo que leyó antes de dejar el mundo. Y lo que nos encanta bajo la pluma del abate Arminjon es el eco más auténtico de la escritura y de la tradición. Para penetrar en la psicología de los santos, no basta ninguna simpatía que no se preocupe por informarse de la doctrina misma por la que viven. Un poco más adelante, en la misma obra, Monseñor Combé relata las preciosas confidencias hechas por Céline. Sor Genevieve de la Sor Genoveva de la Santa Faz, disculpen la pronunciación anterior, sobre lo que ella llamó las entrevistas Belvedere, es decir, las conversaciones que mantuvieron alrededor de Pentecostés de 1887 las dos hermanas, Teresa y Céline, que leen juntas El fin del mundo actual, en el balcón del aposento alto, Belvedere, de los Buissonets. Me parece, dice Teresa en La historia de un alma, que recibimos gracias muy grandes. Como dice la imitación, Dios a veces se comunica en medio de vívidos esplendores, o bien, suavemente, velado bajo sombras o figuras. Así se dignó manifestarse a nuestros corazones. Pero qué transparente y ligero era este velo. La duda no habría sido posible. Ya la fe y la esperanza iban saliendo de nuestras almas, el amor haciéndonos encontrar en la tierra a aquel que buscábamos. No se puede exagerar el precio de esa confianza. ¿Cuánto crédito deberíamos darle? Interrogada sobre su grado de exactitud, la otra actriz de estos juegos de tierra y cielo, Céline, o más bien, la venerable hermana Genoveva de la Santa Faz, tuvo la amabilidad de declarar lo siguiente. Estas conversaciones en el Belvedere dejaron un recuerdo tan profundo, tan claro, que los recuerdo como si fuera ayer. Lo que Teresa escribió al respecto en La historia de un alma no solo no parece exagerado, sino que parece estar por debajo de la verdad. Realmente vivimos horas de consuelo celestial. ¿Qué palabras podrían traducirlas? Muchas veces comenzamos repitiendo con increíble ardor estas palabras
de San Juan de la Cruz: Señor, sufrid y sed despreciados por vosotros. Sí, aspiramos a ello con todas nuestras fuerzas. Luego pensamos en el cielo y nos repetimos las palabras del abad Armanchon. Y el Dios agradecido grita: «Ahora me toca a mí». Entonces estábamos, por así decirlo, dejando la tierra para vivir la vida eterna. Como escribió nuestro santo, la fe y la esperanza iban desapareciendo. Era posesión de Dios en el amor. Después de tantos años, puedo afirmar que no fue un destello, un entusiasmo pasajero, sino un impulso irresistible hacia Dios. Me parece que ya no estamos en este mundo. Fue éxtasis. Aclarando este término que le parece el único capaz de designar tal estado, Sor Genoveva añadió: este éxtasis no nos privó de la conciencia, no nos elevó del suelo. Todavía veo a Teresa apretando mis manos, veo sus hermosos ojos llenos de lágrimas. Fue el éxtasis de San Agustín y Santa Mónica en Ostia. Esta era también la opinión de la propia Teresa, porque esto es lo que me acaban de decir y que ella anotó sobre este tema en sus memorias inéditas. No sé si me equivoco, pero parece que el derramamiento de nuestras almas se parecía a aquel de Santa Mónica con su hijo, cuando en el puerto de Ostia quedaron perdidos en éxtasis ante la vista de las maravillas del Creador. Me parece que recibimos gracias de un orden tan alto como las concebidas a los grandes santos, tal impresión en un alma tan humilde, tal convergencia de testimonios no permite al historiador dudar. Teresa y su hermana, porque la soledad teresiana solo comenzará en el Carmelo, recibieron las gracias de la unión con Dios en Belvedere por el amor sentido que cualquiera que sea el sistema de teología espiritual que se profese, parece merecer el nombre de místicos, y que asumen en el camino interior de Teresa un valor patético y como un reflejo sangriento. Habiendo llegado la fe y la esperanza de estas dos niñas a su punto culminante, su caridad se expande tanto que casi opera en sus almas esta eliminación que les es específica y que coincide con el acceso a la visión beatífica, sustituyendo por su misma intensidad aprehensiones oscuras, deseos velados, una toma de posesión tan inmediata, tan total, tan deslumbrante, que se impone como una manifestación de Dios presente y de Él mismo certificando su presencia. No deja prácticamente más espacio para estas virtudes terrenales de esperanza y fe. Por último, Monseñor Combes observa que en julio de 1889 Teresa escribió a Céline: «Es un gran martirio amar a Jesús sin sentir la dulzura de este amor. Esto es un martirio. Bien, muramos mártires. Oh, mi Céline, el dulce eco de mi alma, ¿lo entiendes? El martirio ignorado, conocido solo por Dios, que el ojo de la criatura no puede descubrir. Martirio sin honor, sin triunfo. Eso es todo el amor empujado hasta el heroísmo. Pero un día el Dios agradecido clamará: ahora me toca». Imposible venir con más generosidad y amabilidad a conocer a su historiador. Por eso Teresa se tomó la molestia de escribir al menos una vez
esta frase leída con entusiasmo de la pluma del padre Armanchon, para garantizarnos que en un momento determinado ella la convirtió realmente en el leitmotiv de su vida interior, el principio de su esperanza, el estímulo de todos sus sacrificios. Hoy sabemos que ella comprobó su fertilidad. ¿Qué podemos añadir a tan profundas observaciones, sino que después de otros estímulos nos han determinado a esta publicación? Dos observaciones, sin embargo. La primera, sobre las concordancias cronológicas muy obvias. El fin del mundo presente fue prestado a Teresa por su padre, quien lo recibió de los carmelitas en mayo de 1887. El lunes 30 de mayo, Teresa copió un fragmento de la quinta conferencia y lo fechó. En la carta 72 a Céline del 14 de julio de 1889, un año antes de esta carta, Teresa ya había escrito a Céline el 23 de julio de 1888, un año después de las entrevistas de Belvedere. No está lejos, está cerca de nosotros, el que mira, que nos ruega por esta tristeza, esta agonía. Él lo necesita para las almas, para nuestras almas. Él quiere darnos una recompensa tan grande. Sus ambiciones para nosotros son tan grandes. Pero, ¿cómo dirá él mi turno? Si el nuestro no ha llegado, si no le hemos dado nada. El sábado y domingo 4 y 5 de junio, copió y fechó de su propia mano, en 4 páginas, un largo fragmento del abad Armanchon, séptima conferencia sobre la bienaventuranza eterna. Ahora me toca a mí. Sin embargo, fue el 29 de mayo, domingo de Pentecostés, que Teresa obtuvo de su padre la autorización para entrar en el Carmelo a los 15 años. Este trabajo sumergió mi alma en una felicidad que no es de la tierra. Segunda observación. Si es indudable que es necesaria la reedición de un libro que tuvo tanta repercusión, podríamos entenderla de dos maneras, parcial o completa. Después de asesorarnos de buenas fuentes, pensamos que ni siquiera teníamos derecho, que nadie tiene derecho a elegir por su propia voluntad y como quisiera en una obra que es ante todo un documento en sí misma. No está permitido truncarlo, no está permitido elegir tal o cual pasaje, ya que sabemos que Teresa y su hermana lo leyeron y releyeron. Meditaron largamente y que 70 años después de esta lectura, Sor Genoveva todavía testimoniaba con entusiasmo la influencia que había tenido sobre Teresa y sobre ella misma. Si contiene pasajes que ya no se reescribirán, que el propio autor tal vez modificaría significativamente, eso es otra cuestión. Entraríamos en la hipótesis. Sin embargo, solo pretendemos entregar un documento intacto, completo, sin ninguna modificación, ni siquiera una coma. Y es por este aspecto documental de la publicación que recibimos un estímulo inequívoco. ¿Ha envejecido el libro? Se podría decir. ¿Está pasado de moda, anticuado? ¿Expresa opiniones que llevan demasiado la huella de su época? ¿Tiene culpa en la teología, en la historia, en la ciencia? Quizás.
Quizás. Ciertamente sí, se podría decir, y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Hemos eliminado, sin embargo, las cartas de felicitación de un gran número de obispos que se encontraban al inicio del trabajo. No leemos el discurso sobre la historia universal, porque da una cronología del mundo que hoy es bastante discutida. No leemos la ciudad de Dios, porque San Agustín niega rotundamente que pueda haber hombres en las antípodas que habiten esa parte de la tierra donde el sol sale cuando se pone para nosotros. Ciertamente, el fin del mundo presente no es ni de Bossuet ni de San Agustín. Pero, ¿hay alguna prueba de que la misma ciudad de Dios haya suscitado una vocación como la de la pequeña Teresa? Este no es un libro escrito en 1964, pero fue el libro el que deleitó en un éxtasis a la santa más grande de los tiempos modernos, en el mismo momento en que estaba tomando la decisión más importante de su vida. Y quizás al final solo se compone de aquellas cosas de las que Jesús dice: Te alabo, Padre, por haberlas escondido de los sabios y de los hábiles, y haberlas revelado a los pequeños. Lucas 10, 21, 7 de julio de 1964. Y ahí concluye lo que es la ampliación de la introducción verdadera de esta obra del abad Armanchon, que tocó tan profundamente el alma de Santa Teresa. Y ahora, siguiendo el orden del libro, habla de el abad haciendo una pequeña biografía. Y dice: Charles-Marie Antoine Armanchon nació el 15 de abril de 1824 en Chambéry, en el apartamento de sus padres. Su padre, Matías Armanchon, era entonces abogado en el Senado de Saboya, antes de entrar en la magistratura, donde desarrolló toda su carrera, y en la que fue sucesivamente senador en el mismo Senado y consejero en el Tribunal de Casación de Turín, capital de los estados de Cerdeña, de la que entonces formaba parte Saboya. Carlos recibió su educación secundaria en el colegio de Chambéry, entonces dirigido por los jesuitas. Luego, el 2 de septiembre de 1842, entró en el noviciado a Melun, cerca de Solange. Ordenado sacerdote el 2 de septiembre de 1849, pronto fue asignado por sus superiores a la predicación. Dejó los jesuitas en 1859, en pleno acuerdo con la compañía. Se convirtió en profesor en el Seminario Mayor de Chambéry. Fue nombrado canónigo honorario de Chambéry y Aosta. Luego misionero apostólico por decreto de Roma el 4 de octubre de 1863. Poco después dejó su puesto en el Seminario Mayor de Chambéry para dedicarse por completo a su predicación. Centenares de cartas de obispos, arzobispos y cardenales conservadas en su familia muestran la estima que se le tenía. Todas las diócesis de Francia lo recibieron, sucesivamente, y a menudo varias veces. Predicó innumerables retiros, cuaresmas, advientos, que según los corresponsales tuvieron una profunda influencia en su tiempo. Era amigo del cardenal Le Vigerie y predicó a petición suya en Argel. Del cardenal Mermillot, obispo de Ginebra, a quien ayudó en el impulso que este gran prelado dio a la iglesia de Ginebra
en tiempos muy difíciles para ella. También era reconocido por su talento como conversador. Recibió mucho durante el verano en su casa de Apremont, cerca de Chambéry, cuya amplia y frecuente hospitalidad es celebrada por numerosas cartas de sus huéspedes. Su carácter, muy marcado, era extremadamente original y muchos rasgos todavía se citan en Saboya. Murió el 17 de junio de 1885 en Chambéry, en la calle La Cruz de Oro, Croix d'Or. En los últimos días de su vida, un amigo que se sorprendió al encontrar en él un miedo tan grande al purgatorio, le dice: después de tantos beneficios generalizados, le preguntó, ¿qué tienes que reprocharte? Ah, vanagloria, replicó con cierta melancolía. Reproducción de la portada verde de la segunda edición publicada en 1882. La primera es de 1881. Es, en efecto, esta segunda edición, en cuya portada se lee Segunda edición 1882, la que Santa Teresa tuvo en sus manos. Se conserva preciosamente encuadernada y bajo su cubierta en el Carmelo de Lisieux. Fin de la pequeña biografía y fin del complemento de la nota introductoria traducida del francés al español. Nota aclaratoria. Queda absolutamente prohibido la comercialización bajo cualquier formato de la presente traducción al español de la obra en francés El final del mundo presente y los misterios de la vida futura, producida por la señora Bettina Gallo. Se autoriza su difusión y distribución solo para fines educativos, de interés periodístico, estudios personales o académicos, y cualquier otra producción que lleve a la elevación espiritual de las almas. Dado en Uruguay el 1 de septiembre del año 2024, del Señor Jesús nuestro Rey, Mesías y Señor nuestro, para satisfacción de la Santísima Virgen María y de su Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para mayor gloria de Dios, Trino y Uno. Salve Cristo Rey, salve Dios Espíritu Santo, salve María Santísima, exterminio de las herejías y auxilio de los cristianos. Salve San José castísimo y fidelísimo. Salve San Miguel Arcángel, a quien ponemos como custodio de esta obra y de los fines por ella buscados. Salve su santidad Pío XII, último vicario de nuestro Señor Jesucristo y el Catejón profetizado. Salve ángeles de la guarda, dulce y segura compañía de nuestras almas. Gracias por escucharnos. Modismo que aplicaré de aquí en adelante, tomado de la generosa hermana Laura Elena Flores. Bendiciones a todos.